Las ciencias de la comunicación no es estudiar técnicas de la comunicación. Curiosamente, cuando hablamos de las ciencias de la comunicación o alguien que quiere estudiar una de estas carreras, la gente piensa inmediatamente en los medios de comunicación, ¿no? Irónicamente, las materias más importantes o la materia más importante de esta carrera no es televisión o radio, ¿no? O incluso periodismo, sino que la materia más importante es teoría de la comunicación uno 2 3 investigación uno 2 3 son las materias que le dan un sustento a la carrera. Claro que el perfil del alumno muchas veces está orientado hacia los medios, pero para hacer ciencias de la comunicación necesitas entender a quién le estás hablando y cómo le estás hablando y qué tipo de mensajes estás produciendo en función de que esta persona pueda entender o podamos seccionarlo así. El proceso de comunicación todos lo conocemos, es emisor, receptor y mensaje. Y evidentemente la materia prima de la comunicación es el mensaje, es decir, qué es aquello que vas a decir en función, pues evidentemente, de lo que quieras obtener. Por eso una persona que estudia ciencias de la comunicación comprende en primera instancia quién es, desde dónde está construyendo, qué es lo que sabe, qué elementos tiene para construir algo. En segunda parte entiende cuál es el mensaje y qué es lo que quiere decir en términos principales, ¿no? Por eso normalmente tienen que ser personas que les gusta leer, escribir, ¿no? Hablar. Puede que no les guste hablar en público, pero al menos sabrían hacerlo si es necesario. Y la otra parte es el receptor, quién va a recibir esta información, ¿no? Grandes problemas de las sociedades es justamente que quien emite un mensaje no sabe quién es aquel que lo va a recibir. Es decir, hablan en un lenguaje o en una manera que no lo comprenden todas las personas en todos los aspectos, ¿no? Entonces, hacer ciencias de la comunicación es justamente ver esta parte científica, esquemática, elaborada de la construcción de un mensaje al servicio de un fin, al servicio de lo que tú quieres o determinas que es lo más importante para lograr. Entonces, cuando nosotros vemos en la televisión a los comunicólogos, pues a veces no estamos viendo comunicólogos, sino que estamos viendo comunicadores, ¿no? Y peor aún, un López Dóriga, un Javier Alatorre, no son comunicadores, son lectores de noticias que a final de cuentas única y exclusivamente están procesando una información que alguien más dio. Eso no es hacer ciencias. La ciencia de la comunicación, en ese caso en particular, la estarían haciendo las personas que formularon los mensajes, ¿no? Porque en un suceso, vamos a suponer un asesinato, nada más dar la noticia, pues simplemente un reporte de los daños. El entender por qué esa noticia podría ser importante para el público al que va, pues eso sería estar haciendo ciencia de la comunicación en términos prácticos, reales y tangibles. Y también por eso la comunicación y la política tienen una relación muy interesante, porque un discurso de un candidato, porque un mensaje, una estructura de una ideología se puede construir a partir de la comunicación, ¿no? De la comunicación hecha ciencia, es decir, de esta metodología que te construye cuál es tu mercado, quién sería aquel que vamos a suponer que es un ejercicio sano y viable y real y tangible de alguien que realmente quiere generar en el público o en determinado sector de votantes una identidad. Pues justamente la construcción de este mensaje pues tendría que ver con las ciencias. Por eso es algo más profundo y por eso se relaciona con con la publicidad, con el periodismo, con la producción de televisión, con la producción de radio y con los otros medios de comunicación que pues son el canal para que llegue el mensaje. En términos prácticos, es muy importante identificar que a veces quien dice la noticia es el menos culpable o el menos responsable de quien genera la noticia, ¿no? De quien cree que esa es la noticia sobre la cual vamos a hablar, o que el discurso que hace una persona pues justamente
más bien hay que ver quién hace esos discursos, ¿no? Por eso en una película, por ejemplo, lo más importante en muchos casos es la idea o el guión, más allá de la parte técnica, porque aprender a picarle una cámara o un dispositivo es un aprendizaje técnico, ¿no? Un proceso tecnológico, pero la forma de hacer que el contenido valga la pena, pues eso es la parte más importante de la comunicación. Bien, muchas gracias.